Buenos días, jóvenes, buenos días, señoritas, ¿cómo están? Buenos días, Miss, bien. ¿Y usted? Bien, aquí ya completando la primera semana después de vacaciones, ya es viernes, espero que ya hayamos tomado de nuevo ritmo para poder finalizar el semestre. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del subtema 4.1. La primera parte que estuvimos abordando, ¿a qué tema se refirió? ¿De qué estuvimos hablando toda la primera parte de este subtema 4.1? Inductancia. A inductancia. Entonces, de inductancia, ¿qué fue lo que vimos? ¿Cuál es la definición que vimos de inductancia? ¿Cuál es el principal objetivo o función de la inductancia dentro de los circuitos eléctricos? ¿Cómo es considerada? ¿Es considerada elemento activo o elemento pasivo? ¿Qué fue lo que vimos? Es importante tener los antecedentes de este elemento porque el siguiente que vamos a abordar pues tiene mucha semejanza con este primero. ¿Qué fue lo que dije? ¿Cuál fue la definición de inductancia que dimos? ¿Cuál es su principal función? ¿Es considerado elemento activo o pasivo? ¿Qué fue lo que platicamos? ¿Ya se les olvidó de una clase a otra? ¿Todo lo que Ah, vimos? bueno, la inductancia es la propiedad por la cual un inductor presenta oposición al cambio de corriente que fluye por la medida de Henrys. Exactamente, sí. Es la oposición a los cambios de corriente que presenta una bobina. Ajá. ¿Cuál es su principal función? Pues la oposición al cambio de corriente, ¿no, Miss? Ajá, pero aquí hablando en términos de energía, ¿qué hace la bobina con la energía? La disipa, La almacena como campo magnético. almacena como campo magnético. Con este aspecto podemos considerarla como elemento activo o pasivo. Pasivo. Pasivo, es un elemento pasivo. Bien, entonces estos antecedentes nos van a servir para hablar del siguiente elemento que vamos a abordar. En la segunda parte del tema, vamos a hablar de capacitancia. Vamos entonces con este pequeño video, corto video, en donde nos hablan sobre capacitores. Pero déjenme ver, necesito compartirles pantalla, permítanme. Entonces, aquí de capacitancia, pues por ella tenemos algunos antecedentes cuando construimos por ahí nuestro, nuestro resumen de las cantidades físicas y los elementos activos y pasivos. Por ahí tenemos ya un primer antecedente de capacitancia o del capacitor. ¿Sí ven en la pantalla el módulo? Sí, Miss. Bueno, vamos entonces con el video.
Hola Entonces, chicos, soy Raúl, de Mentalidad de Ingeniería. En este vídeo vamos a ver capacitores para aprender cómo funcionan, dónde los usamos, por qué son importantes. Recuerden que la electricidad es peligrosa y puede ser fatal. Debe estar calificado y capacitado para realizar trabajos eléctricos. No toque los terminales de un capacitor, ya que puede causar una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué es un capacitor? Un capacitor, o también conocido como condensador, almacena una carga eléctrica. Es un poco como una batería, excepto que almacena energía de una manera diferente. No puede almacenar tanta energía, aunque puede cargar Profe, así le puede subir, profe. mucho más rápido. Esto es muy útil y es por eso que encontrará capacitores utilizados en casi todas las placas de circuitos. Entonces, ¿cómo funciona un capacitor? ¿ahí se escucha? ¿Sí lo escuchan ya? Sí, maestra. Ok. Quiero que primero pienses en una tubería de agua con agua fluyendo a través de ella. El agua continuará fluyendo hasta que cerremos la válvula. Entonces, no puede fluir agua. Si después de la válvula dejamos que el agua fluya hacia un tanque, el tanque almacenará parte del agua, pero continuaremos haciendo que el agua fluya fuera de la tubería. Cuando cerremos la válvula, el agua dejará de verterse en el tanque, pero aún así obtendremos un suministro constante de agua hasta que el tanque se vacíe. Entonces, podemos usar un tanque de agua para almacenar agua y suavizar las interrupciones en el suministro. En los circuitos eléctricos, el capacitor actúa como el tanque de agua y almacena energía. Puede liberar esto para suavizar las interrupciones en el suministro. Si activamos y desactivamos un circuito simple muy rápidamente sin un capacitor, la luz parpadeará. Pero si conectamos un capacitor al circuito, entonces la luz permanecerá encendida durante las interrupciones, al menos durante un corto periodo de tiempo, porque el capacitor ahora está descargando y alimentando el circuito. Dentro de un capacitor básico tenemos dos placas metálicas conductoras que generalmente están hechas de aluminio. Estos estarán separados por un material aislante dieléctrico como la cerámica. Dieléctrico significa que el material se polarizará cuando esté en contacto con un campo eléctrico. Veremos qué significa eso en breve. Un lado del capacitor está conectado al positivo del circuito y el otro lado está conectado al negativo. Por un lado del capacitor puede ver una franja y un símbolo. Esto indicará que este es el negativo. Además, la pata negativa será más corta. Si conectamos un capacitor a una batería, el voltaje empujará los electrones desde el terminal negativo hacia el capacitor. Los electrones se acumularán en una placa del capacitor, mientras que la otra placa liberará a su vez algunos electrones. Sin embargo, los electrones no pueden pasar a través del capacitor debido al material aislante. Finalmente, el capacitor tiene el mismo voltaje que la batería y no fluirán más electrones. Ahora hay una acumulación de electrones en un lado. Esto significa que hemos almacenado energía y podemos liberarla cuando sea necesario. Debido a que hay más electrones en un lado en comparación con el otro y los electrones están cargados negativamente, esto significa que tenemos un lado que es negativo y un lado que es positivo, por lo que hay una diferencia de potencial o una diferencia de voltaje entre los dos. Podemos medir esto con un multímetro. El voltaje es como la presión. Cuando medimos el voltaje, medimos la diferencia o la diferencia de potencial entre dos puntos. Si imagina una tubería de agua a presión, podemos ver la presión con un manómetro. El manómetro también compara dos puntos diferentes. La presión dentro de la tubería en comparación con la presión atmosférica fuera de la tubería. Cuando el tanque está vacío, el medidor lee cero porque la presión dentro del tanque es igual a la presión fuera del tanque, por lo que el medidor no tiene nada con lo que comparar. Ambos son la misma presión. Lo mismo con el voltaje. Estamos comparando la diferencia entre dos puntos. Si medimos a través de una batería de 1,5 voltios, leemos una diferencia de 1,5 voltios entre cada extremo. Pero si medimos el mismo extremo, entonces leemos cero porque no hay diferencia. Es lo mismo. Volviendo al capacitor, medimos y leemos una diferencia de voltaje entre los dos debido a la acumulación de electrones. Todavía obtenemos esta lectura incluso cuando desconectamos la batería. Si recuerdas con imanes, los opuestos se atraen y atraen uno hacia el otro. Lo mismo ocurre con la acumulación de electrones cargados negativamente. Se sienten atraídos por las partículas cargadas positivamente de los átomos en la placa opuesta, pero nunca pueden alcanzarlos debido al material aislante. Esta atracción entre los dos lados es un campo eléctrico que mantiene los electrones en su lugar hasta que se hace otro camino. Si luego colocamos una pequeña lámpara en el circuito, ahora existe un camino para que los electrones fluyan y lleguen al lado opuesto. Entonces los electrones fluirán a través de la lámpara, alimentándola, y los electrones llegarán al otro lado del capacitor. Sin embargo, esto solo tendrá una corta duración hasta que la acumulación de electrones se iguale en cada lado. Entonces el voltaje es cero, por lo que no hay fuerza de empuje y no fluirán electrones.
Una vez que conectemos la batería nuevamente, el capacitor comenzará a cargarse. Esto nos permite interrumpir la fuente de alimentación y el capacitor proporcionará energía durante estas interrupciones. Entonces, ¿dónde usamos capacitores? Se ven un poco diferentes, pero son fáciles de detectar. En las placas de circuito tienden a parecerse a estos. Y podemos verlos representados en dibujos de ingeniería como estos. También obtenemos capacitores más grandes que se usan en motores de inducción, ventiladores de techo o unidades de aire acondicionado. Y algunos así de grandes para corregir el factor de potencia deficiente en edificios grandes. Por un lado del capacitor encontraremos dos valores. Estos serán la capacitancia y el voltaje. Medimos la capacitancia del capacitor en unidades de faradios que mostramos con una F mayúscula, aunque generalmente mediremos un capacitor en microfaradios, por lo que tenemos un símbolo de micro justo antes de este que se parece a la letra U con una cola. El otro valor es nuestro voltaje, que medimos en voltios con una V mayúscula. En el capacitor, el valor del voltaje es el voltaje máximo que el capacitor puede manejar. Hemos cubierto el voltaje en detalle en un vídeo aparte. Consulta los enlaces a continuación. Este capacitor tiene un valor de voltaje determinado y si excedo este valor, explotará. Te lo mostraré de nuevo con nuestra cámara lenta. Genial. Entonces, ¿por qué usamos capacitores? Una de las aplicaciones más comunes de capacitores en grandes edificios es para la corrección del factor de potencia. Cuando se colocan demasiadas cargas inductivas en un circuito, las formas de onda de corriente y voltaje no estarán sincronizadas entre sí y la corriente se quedará atrás del voltaje. Luego usamos bancos de capacitores para contrarrestar esto y volver a alinear los dos. Hemos cubierto el factor de potencia antes con gran detalle. Consulta los enlaces a continuación. Otra aplicación muy común es suavizar los picos de voltaje al convertir AC a DC. Cuando usamos un puente rectificador completo, la onda sinusoidal de AC se voltea para hacer que el ciclo negativo fluya en una dirección positiva. Esto engañará al circuito para que piense que está recibiendo corriente continua. Pero uno de los problemas con este método son las brechas entre los picos. Pero como vimos anteriormente, podemos usar un capacitor para liberar energía en el circuito durante estas interrupciones y eso suavizará la fuente de alimentación para que se parezca más a una fuente de DC. Podemos medir la capacitancia y el voltaje almacenado usando un multímetro. No todos los multímetros tienen la función de capacitancia, pero dejaré un enlace a continuación para el modelo de multímetro que yo utilizo. Debe tener mucho cuidado con los capacitores, ya que ahora sabemos que almacenan energía y pueden mantener alto voltaje durante mucho tiempo, incluso cuando están desconectados de un circuito. Para verificar el voltaje, cambiamos a voltaje de DC en nuestro medidor y luego conectamos el cable rojo al lado positivo del capacitor y el cable negro al lado negativo. Si obtenemos una lectura de varios voltios o más, entonces deberíamos descargarla conectando de manera segura los terminales a una resistencia y continuar leyendo el voltaje. Queremos asegurarnos de que se reduzca el rango de milivoltios antes de manipularlo, de lo contrario podremos recibir una descarga. Para medir la capacitancia simplemente cambiamos el medidor a la función de capacitor. Conectamos el cable rojo al lado positivo y el cable negro al lado negativo. Después de un breve tiempo el medidor nos dará una lectura. Probablemente obtendremos una lectura cercana al valor indicado, pero no exacta. Por ejemplo, este tiene un valor de 1000 microfaradios, pero cuando lo leemos obtenemos una medición de alrededor de 946. Este tiene un valor de 33 microfaradios, pero medimos alrededor de 36. Bueno, esto es todo por ahora, pero para continuar tu aprendizaje, mira uno de los vídeos en pantalla ahora y te... Bien, entonces aquí espero que le hayan puesto bastante atención al video, es bastante didáctico. Lo que me interesa aquí es repasar algunas cuestiones importantes que se mencionaron. Aquí la primera, ¿por qué no se debe de tocar los terminales de un capacitor? Porque almacenan energía aún estando desconectado del circuito. Ajá, ¿y qué nos puede pasar si lo tocamos? Tener una descarga. Una descarga eléctrica. ¿Cómo funciona el capacitor? Según se explicó en el video, ¿cómo funciona el capacitor? Almacena energía por un corto periodo. Sí. ¿Su funcionamiento se parece al de la batería? Yo digo que sí, no más que el capacitor es por un corto periodo, nada más para evitar que, por ejemplo, si quitas la corriente o la batería, no puede decir que no esté tan afectado o no afecte,
directamente. Sí, correcto. Entonces, aquí, ¿de qué elementos está compuesto un capacitor? ¿Cuáles son los elementos básicos en la construcción del capacitor? El dieléctrico, Ajá, ¿qué más? Dos placas paralelas. Dos placas paralelas de material conductor. Entonces tengo dos placas paralelas y un material conductor, con un material dieléctrico en medio de ellos. ¿Qué viene siendo el dieléctrico? Un aislante. Un aislante que tiene ciertas características eléctricas, una muy importante que es la constante de rigidez dieléctrica. ¿Han oído hablar de la constante de rigidez dieléctrica? Por allá en su curso de tecnología de los materiales. ¿Qué es la constante de rigidez dieléctrica? A lo mejor pueden tener una idea si les digo las unidades de medida. Las unidades de medida son volts sobre metro. ¿Qué será entonces la constante de rigidez dieléctrica si se mide en volts sobre metro? como la máxima tensión que puede soportar. Ajá, la máxima tensión que puede soportar antes de perder su característica de aislante. Es decir, hay un límite de voltaje en el cual el dieléctrico es aislante, pero si se rompe ese límite, si sobrepasa ese límite, entonces rompe su característica de aislante y deja pasar la electricidad, deja pasar las cargas. Entonces, cuando se conecta una batería a un capacitor, ¿qué pasa entre las dos placas paralelas que conforman al capacitor? ¿Qué pasa internamente entre las placas? En el esquema en el video, perdón, se utilizó un esquema muy sencillo con una pila y por ahí los electrones y los protones se iban acomodando. ¿Qué es lo que pasa cuando se conecta la batería entre las dos placas? ¿O por qué aparece un campo eléctrico en medio de las dos placas? Porque los electrones se acomodan de un solo lado de una placa. Exactamente, cuando se conecta la batería a las dos placas del capacitor, estamos aplicando una diferencia de potencial. En el video se hace mucho hincapié en la diferencia de potencial y ponen el ejemplo de un manómetro que mide la diferencia de presiones en un tanque y la tubería. Entonces, cuando aplicamos una diferencia de potencial, que nosotros sabemos de hecho que va a ser el trabajo que se realiza sobre las cargas, este trabajo entonces se refleja, como bien dijo su compañero, en el acomodo de cargas. Las cargas negativas se van a acomodar en una de las placas, es decir, una de las placas va a liberar electrones y la otra los va a recibir. En el momento en que se libera electrones, entonces la otra placa queda, queda cargada positivamente. Entonces, aquí se habla de que en todo este proceso hay un acomodo de cargas. Esto entonces nos lleva a decir que la condición del capacitor es que se va a encontrar ya cargado. Y cuando ya el capacitor está cargado,
¿Qué sucede con el voltaje en extremos del capacitor y el voltaje en extremos de la fuente? Entonces aquí, si hacemos un esquema así muy sencillo de lo que sería el capacitor de placas paralelas, visualizamos una construcción así muy sencilla de esta forma. Decía que querían unirse como se unen los imanes, ¿no? Pero que el aislante no lo permitía. Exactamente. Entonces, si el aislante no lo permite, vamos a tener que, estando cargas negativas por un lado y cargas positivas por el otro, entonces en el espacio libre entre ellas, en el aislante, en el dieléctrico, va a aparecer esto que estoy dibujando aquí. ¿Qué viene siendo esto? ¿Qué es lo que aparece cuando tengo la presencia de cargas? ¿Qué me representa esta letra que acabo de dibujar? Un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Entonces, conforme va trabajando la batería, vamos a tener entonces acomodo de cargas en una placa y en otra. Una queda cargada positivamente con una carga más Q, exactamente igual a la que nos queda en la otra placa como menos Q. Entonces tengo un campo eléctrico. Cuando ya tengo totalmente cargado el capacitor, ya dejan de moverse las cargas. Entonces, ¿qué pasa con el voltaje en el capacitor y el voltaje en la fuente? ¿Es mayor el del capacitor? ¿Es mayor el de la fuente? ¿Es menor? ¿Son iguales? ¿Qué pasa? En el video se menciona que se igualan los voltajes cuando ya no hay movimiento de carga, cuando ya el capacitor adquirió toda su carga. Y entonces el voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje en la fuente. Entonces, esto quiere decir que ya no hay circulación de cargas a través del conductor. Esto ya nos lleva a decir entonces que el capacitor está totalmente cargado. Entonces, si ya no deja pasar carga, puedo decir que el capacitor trabajando con corriente directa es un circuito abierto. ¿Puedo afirmar esto? Sí, lo puedo decir, porque si ya no hay movimiento de carga, si no hay acomodo, entonces ya no hay circulación de carga. Entonces es como si el circuito estuviera abierto, únicamente para corriente directa. Entonces, la presencia del campo es debido a las cargas que se acomodan una vez que la fuente hace su trabajo de moverlas. Se menciona por ahí, bueno, se ponen dos imágenes, varias imágenes por ahí de capacitores. Hay unos que son del tipo de lentejita, ¿sí los han visto? Y hay otros que son de tipo, permítanme. ¡Felicidades, Melissa! ¿Estás ocupada? Estoy a la mitad de mi clase. ¡Felicidades! Vale, bye. Entonces, tenemos un tipo de capacitor que vienen siendo los cerámicos.
y otros capacitores que vienen siendo de tipo electrolíticos. ¿Han visto alguno de estos capacitores en alguna ocasión? Sí. Muy bien. Entonces, los cerámicos, según se menciona en el video, están compuestos de dos placas circulares, metálicas, paralelas, y en medio de ellos hay un dieléctrico. Entonces, estos cerámicos no tienen polaridad. Aquí los puedo conectar como sea. Aquí estos trabajan sin polaridad. A diferencia de los electrolíticos, en donde tengo una terminal más corta y otra más larga, esto me indica que hay una polaridad que hay que seguir. Entonces, aquí siempre hay que conectarlos de acuerdo a cómo estén marcados. Y los capacitores de grandes capacidades de almacenamiento que se utilizan precisamente para corrección de factor de potencia en los circuitos eléctricos industriales. Entonces, se mencionan por aquí algunas aplicaciones, específicamente los que se usan en circuitos de rectificación de voltajes y de conversión de señales de corriente alterna a corriente directa. Ahí, ¿cuál es la función del capacitor? Se menciona claramente en el video. ¿Cómo dijo mis perdón? ¿Cuál es la función del capacitor? En los circuitos en donde se utiliza un puente rectificador para convertir la corriente alterna a corriente directa. Creo que fue algo como de engañar a la corriente, creo. Básicamente es la corriente alterna, sabemos que es de esta forma. Cuando se pasa a través de un elemento, de un puente de dos rectificadores, la señal negativa pasa a positiva y tengo entonces una señal de este tipo. Lo que se hace con el capacitor es generar una señal más lisa, porque el capacitor lo que hace es liberar energía. Entonces, en el momento en que llega a esta parte de la onda, el capacitor libera la energía que tiene almacenada y completa la onda para ponerla más lisa. Es decir, ahí el capacitor se utiliza como un filtro de corriente directa, perdón, de corriente alterna para convertirla a directa. Aquí, otra de las aplicaciones que se menciona es la corrección del factor de potencia. ¿Tienen idea de lo que es el factor de potencia? ¿Han escuchado hablar alguna vez del factor de potencia? Es bien importante que, ¿sí? ¿Alguien por ahí tiene idea de lo que es el factor de potencia? Es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Ujú. Esto se aplica básicamente en corriente alterna.
En nosotros, en corriente directa, únicamente hemos trabajado con potencia que se mide en watts, ¿sí? Pero en corriente alterna aparecen tres tipos de potencia. La potencia útil, que es la que nosotros hemos manejado, la potencia reactiva y lo que sería la potencia aparente. Entonces, aquí esta potencia reactiva, pues, básicamente vienen siendo pérdidas de potencia. Esta Sí, es el... Bueno, dice que el factor de potencia es un número resultante del cociente entre la potencia consumida y la potencia generada. Si el resultado es 1, sería un aprovechamiento del 100% de la energía. Pero bueno, esta es una situación ideal, porque implica que toda la energía que se consume es aprovechada. exactamente, entonces aquí lo que tenemos es este factor de potencia viene siendo como que un indicativo de qué tanta potencia útil se tiene en el circuito, qué cantidad de pérdidas y y qué tanto es eficiente un sistema. Entonces, mientras más se parezca la potencia aparente a la potencia útil, quiere decir que esta parte que son las pérdidas se van reduciendo. Idealmente tendría que ser uno esta relación para que sea el 100% de aprovechamiento de energía, pero pues eso en las instalaciones reales pues no se cumple. Y cuando tengo, según se menciona en el video, cuando tengo muchas cargas de tipo inductivo, que las representaban con motores, mi factor de potencia se desmejora bastante. Entonces lo que se hace es poner bancos de capacitores precisamente para corregir el factor de potencia. Entonces, a mayor cantidad de energía que yo demande de la red, voy a tener que pagar más a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, es conveniente que corrija yo el factor de potencia para no tener tanta energía absorbida. Entonces, a nosotros como ingenieros eléctricos, este aspecto nos debe de ser bien importante porque es una de las grandes aplicaciones que tenemos para los capacitores. ¿Algún otro aspecto importante que hayan visto en el video que no hayamos mencionado por el momento? Bien, vamos entonces aquí con lo que es un mapa mental sobre el capacitor. Aquí se resumen aspectos que ya se mencionaron en el video y sobre todo me interesan los modelos matemáticos. ¿Se alcanzan a ver bien las ecuaciones? Sí, maestra. Sí, Las que Muy, dice, sí, las que muy están en bien. paralelo y serie. Y las que están del lado izquierdo, donde tengo capacitor. Bueno, sí, me interesa que vean las ecuaciones porque Oh, sí, sí, se son con alcanza. las que son las que vamos a estar trabajando. Entonces aquí se menciona capacitor. Capacitor es un capacitor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en un campo eléctrico. Y eso ya lo vimos en el video. Cuando se acomodan las cargas, aparece el campo eléctrico y aparece entonces energía almacenada. Un capacitor es un circuito abierto para corriente directa. Lo acabo de mencionar. Conforme va adquiriendo ya la carga total del capacitor, ya no deja pasar carga. Y si está conectado con una fuente de corriente directa, ya hay un comportamiento de circuito abierto. Un capacitor está compuesto por dos placas conductoras separadas por un aislante o dieléctrico. Es la conformación básica del capacitor. La tensión en un capacitor no puede cambiar abruptamente. Esto entonces está relacionado con el hecho de que si yo modifico aquí abruptamente el voltaje, es decir, si lo tengo en un valor finito y lo paso a un valor infinito o a un valor cero, de acuerdo a esta variación, la corriente se me va a ir hasta el infinito, ¿sí? Si hay una variación muy grande, entonces mi corriente se va al infinito y la corriente aumenta mucho. ¿Qué pasa con el capacitor? De hecho, en el video se ve cuando explota un capacitor. Lo que estamos haciendo ahí es variar el voltaje. Si el capacitor está diseñado para un voltaje determinado y aumenta abruptamente el voltaje, entonces se aumenta la corriente y el capacitor se destruye, ¿sí? Entonces, asociada al elemento físico que es el capacitor, tenemos a la capacitancia. La capacitancia es la razón entre la carga
en una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas medida en farads. Entonces, en el esquema, en el video, se menciona que la carga positiva que queda en una de las placas es exactamente igual a la carga negativa que queda en la otra placa. Entonces, la capacitancia se va a medir entonces entre la cantidad de carga que quede en cualquiera de las placas sobre la diferencia de potencial, y a la capacitancia se le va a medir en faradios. Esta cantidad de faradios es una unidad muy grande de almacenamiento de energía, entonces lo que más se utiliza son los múltiplos, los submúltiplos del faradio, como son básicamente los microfaradios, los nanofaradios, los picofaradios, que son cantidades más pequeñas de capacitancia. Tenemos entonces aquí, bueno, la aplicación se menciona aquí como baterías momentáneas, ¿sí? En osciladores de todos los tipos. Osciladores son circuitos electrónicos que van a generar señales que van a estar cambiando constantemente. Entonces, ahí se arma un circuito con elementos electrónicos y capacitores para poder tener osciladores. También en electricidad puedo construir un circuito oscilador conectando dos elementos almacenadores de energía, lo que es la bobina o inductancia y lo que es el capacitor, porque idealmente la bobina está diseñada para poder almacenar energía en forma de campo magnético, y el capacitor también. Entonces, si tengo un circuito conformado nada más por bobina y capacitor sin resistencia, la resistencia, recuerden ustedes que es la que disipa la energía. Entonces, en el circuito inductivo, capacitivo, idealmente nunca se disiparía la energía, estarían intercambiándola entre capacitor y bobina. Entonces, ese intercambio de energía se le llama oscilación. Idealmente estarían oscilando un tiempo indefinido, ¿sí? Otra aplicación, el flash de las cámaras fotográficas, tubos fluorescentes, arranque de motores y acabamos de mencionar corrección de factor de potencia. Entonces, la conexión de capacitores puede ser en serie o en paralelo. Entonces, en paralelo, para sacar la capacitancia equivalente de n capacitores en paralelo, lo único que tengo que hacer es sumarlos directamente. Si los tengo en paralelo, entonces la capacitancia equivalente va a ser el inverso de la suma de los inversos de las capacitancias. Entonces aquí tengo las dos ecuaciones que van a permitir reducir un circuito de capacitores a uno solo, ya sea que estén en paralelo todos o que estén en serie. Acá tengo las ecuaciones de la capacitancia, del voltaje, de la corriente, de la energía y de la carga para el capacitor, que son las que vamos a estar utilizando. Entonces aquí la ecuación de la capacitancia me dice que la capacitancia va a ser directamente proporcional a epsilon, a el área y a la carga. Epsilon 0 viene siendo la constante de permitividad del vacío. Esta constante me dice qué tan favorable es el medio en donde voy a hacer el análisis para la producción de líneas de campo eléctrico. El área se refiere a la sección transversal de las placas. Y la distancia se refiere a la distancia de separación entre las placas. Entonces aquí tengo que la capacitancia va a ser directamente proporcional a la constante de permeabilidad del material y al área, pero va a ser inversamente proporcional a la distancia. Esto quiere decir que si tengo las placas más separadas, entonces aquí la capacitancia se va a definir porque voy a perder líneas de campo eléctrico, se van a disipar si están más separadas las placas. Mientras más juntas estén, entonces voy a tener una concentración más eficiente de las líneas de campo eléctrico y por lo tanto mayor capacidad de almacenamiento de energía. Entonces esta es mi ecuación de capacitancia para un capacitor de placas paralelas. Después tenemos la ecuación del voltaje. Entonces aquí tengo que el voltaje es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de tiempo 0 a tiempo t de la corriente con función de tau, diferencial de tau, más voltaje en tiempo 0. Este voltaje en tiempo 0 lo voy a conocer como la condición inicial del capacitor. Puede ser que el capacitor tenga un voltaje guardado ya antes de que empiece yo mi análisis. Por eso en el video se recomienda bastante que se verifique si el capacitor tiene ya un voltaje y una carga,
para no sufrir por ahí descargas. Entonces, esta parte de la ecuación del voltaje es bien importante porque aquí se manifiesta el efecto de almacenamiento del capacitor. Tenemos también la ecuación de la corriente. La corriente va a existir siempre y cuando exista variación de voltaje, ¿sí? Entonces aquí tengo que la corriente va a ser directamente proporcional a la capacitancia y a la derivada del voltaje con respecto al tiempo. En nuestro caso, si el voltaje no tiene cambios en sus valores, que viene siendo de hecho un voltaje en corriente directa, ¿cuánto vale la derivada de una constante? ¿Cuánto vale la derivada de una constante? ¿Cero? Cero. Cero, exactamente. Entonces, si el voltaje no varía, la corriente no existe. Entonces, por eso es que los capacitores esencialmente, los capacitores y las bobinas se utilizan esencialmente en corriente alterna. Después tengo la ecuación de energía almacenada en el capacitor. La energía va a depender de la capacitancia y el voltaje elevado al cuadrado. Entonces, la energía almacenada en el capacitor es igual a 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces, aquí, aunque el voltaje sea en corriente directa y no exista corriente, si tengo un valor de voltaje diferente de 0, sí tengo energía almacenada en el capacitor. Entonces, esta ecuación también es bien importante. Y la ecuación de la carga. La carga en cualquiera de las placas del capacitor va a ser igual a la capacitancia por la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, este esquema es bien importante, está dentro de la plataforma de Moodle para que puedan ustedes ir visualizando las ecuaciones que vamos a estar utilizando y qué es lo que significa cada una de las variables que aparecen en las ecuaciones. Entonces, hasta aquí alguna pregunta sobre las ecuaciones del capacitor, sobre la definición de capacitancia. No, por favor. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos con ejemplos. Vamos a ver qué tengo que hacer para empezar a resolver los ejemplos con las ecuaciones que acabamos de ver. Y aquí tengo el primero. ¿Se alcanza a ver bien el enunciado y las figuras? Sí, maestra. Perfecto. Entonces, el subtema es 4.1, ahora estamos abordando capacitancia. Ejemplo 1, halle la capacitancia equivalente entre las terminales AB en el circuito de la figura. Todas las capacitancias están en microfaradios. Un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradios. Aquí está entonces lo que les decía, que el faradio es una unidad muy grande de almacenamiento de energía. Suponga que se conecta a los terminales AB una fuente de 12 volts. Determine el voltaje y la carga en cada capacitor. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a estar utilizando? Cuando nos preguntan sobre capacitancia equivalente, la capacitancia equivalente va a tener dos posibilidades, puesto que en esta conexión que tengo aquí de capacitores, tengo una conexión serie, una conexión paralelo o una conexión mixta. ¿Qué tipo de conexión tengo? ¿Todos están en serie? ¿Todos están en paralelo? No, están mixtas. Es mixto, ¿no? Es mixta, es una conexión mixta. Entonces, para encontrar la capacitancia equivalente, debo de hacer uso de la ecuación para capacitores en serie y también para capacitores en paralelo, puesto que los tengo en una conexión mixta. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es parecido a lo que hacía
con circuitos resistivos. Tengo que ir reduciendo al circuito por partes, en donde vaya yo localizando las conexiones ya sea serie o paralelo, ¿sí? Entonces aquí partimos de que todos los capacitores están medidos en microfaradios. Aquí entonces puedo ir visualizando cómo están conectados los capacitores. Para que estén conectados en paralelo, deben de coincidir sus dos principios en un solo punto con sus dos finales en un solo punto. Puedo afirmar que el capacitor de 40 y el de 80 microfaradios están en paralelo. Sí, porque coinciden en su principio y en su final. Exactamente, entonces voy a nombrarlo como capacitor paralelo 1. ¿Qué puedo observar con el de 30, el de 20 y el de 10? Todos sus principios están conectados a este punto y todos sus finales están conectados a este punto. A pesar de que tenga aquí líneas de conexión, eléctricamente este es un punto común. Entonces, también puedo afirmar que todos estos están conectados en paralelo. A esta la llamaré capacitancia paralelo 2. Entonces, aquí, de acuerdo a la ecuación que tengo para capacitores en paralelo, para encontrar el valor de esta capacitancia 2, me resta nada más hacer la suma de ambas capacitancias de manera directa para tener como resultado que la capacitancia equivalente paralelo 1 es de 120, pues son microfaradios, ¿sí? 120 microfaradios. Para el capacitor paralelo 2, pues hago exactamente lo mismo, sumo las capacitancias parciales, que serían 30 más 20 más 10, y esto nos da como resultado un capacitor paralelo 2 de 60 microfaradios. Con estas primeras dos reducciones, entonces acá este capacitor pasa a ser el de 120 microfaradios, y acá en lugar de tener 3, voy a tener entonces uno solo de 60 microfaradios. Entonces aquí lo que estoy aplicando, ven ustedes, es reducción, ¿sí? Bien, ahora tengo que identificar qué conexión tengo entre este capacitor de 60 y este otro de 60. Están en serie. Están en serie. Entonces aquí, esta va a ser mi capacitancia serie 1. ¿Puedo decir que este de 120 y este de 12 también están en serie? No, esos no están en serie. Porque ahí No, está un porque nodo. exacto, aquí tengo un punto de conexión. ¿Puedo decir que este de 12 y el de 120 están en serie? Tampoco. Tampoco, porque aquí tengo un punto de conexión. Entonces, aquí lo único que puedo reducir son estos dos que están en serie. Entonces, estando en serie, tengo que aplicar esta ecuación de el inverso de la suma de los inversos de las capacitancias. O como le hacíamos con las resistencias, para el caso de dos capacitores, puedo calcular la capacitancia como el producto sobre la suma de ambos capacitores. Entonces aquí este capacitor serie 1 va a ser de 30 microfaradios. 30 microfaradios. Entonces vean, si aquí tengo dos capacitores que valen lo mismo, su capacitancia equivalente de hecho va a ser la mitad, ¿no? Es de 30 microfaradios. Bien, entonces aquí con esto pues ya tengo una simplificación más en el circuito. Y el circuito entonces pasa a ser este que tengo aquí. Bueno, entonces acá tengo que este es el de 120 microfaradios. ¿Sí? Entonces es este que tengo acá, este de 50 lo pongo vertical y pongo entonces el otro capacitor que acabo de encontrar. Entonces este es el que ya tengo en el circuito original, que es el de 50, y este es el que acabo de calcular, que es el de 30. Entonces aquí puedo hacer otra reducción. Ahora estos dos los tengo en paralelo, y esta sería entonces la capacitancia paralelo 3. Estando en paralelo, entonces, para encontrar su valor, me basta con sumar la capacitancia parcial de cada uno de ellos
Y acá tengo entonces que serían 80 microfaradios. Esto entonces ya nos lleva a un circuito mucho más simplificado, en donde voy a tener el capacitor de 12, el de 120 y el paralelo 3, y acá el de 12 del circuito original. Entonces aquí tengo 120, este de 80 que acabamos de determinar, este de 12 y este otro de 12. Tengo entonces acá los terminales AB. Con respecto a estos dos terminales es con los cuales voy a encontrar la capacitancia equivalente. Entonces aquí voy a tener que, ahora el de 120 y el de 80 están conectados en serie. Entonces aquí voy a tener una capacitancia serie 2 que la voy a calcular también con el producto de los valores de cada capacitor sobre la suma. 120 por 80 entre 120 más 80. Entonces, este capacitor serie 2 es de 48 microfaradios. Con esto entonces pues paso a un circuito todavía más simplificado, en donde tengo este capacitor de 12, que es del circuito original, este otro también que es el de 12, y ahora entonces en paralelo con el de 12 voy a tener el que acabo de calcular de 48 microfaradios. Entonces aquí voy a tener 12, 12 y 48. Los terminales A y B. Entonces ahora tengo que encontrar la capacitancia equivalente de estos dos en paralelo. Entonces este sería el capacitor paralelo 4 y sería sumar 12 más 48 y esto nos da 60 microfaradios. Ya con esto entonces vamos a tener un circuito ya todavía más simplificado, en donde únicamente voy a tener dos capacitores. El de 12 y el de 60, que nos van a quedar conectados en serie. Con esto entonces vamos a lograr encontrar el valor de un solo capacitor representativo de todos los que tengo en la conexión mixta que inicialmente se presentan en el circuito. Entonces aquí tengo 12 y aquí son 60. Entonces la capacitancia equivalente va a ser igual a 12 por 60 entre 12 más 60. La capacitancia equivalente entonces nos da de 10 microfaradios. Entonces, finalmente, entre los puntos A y B, voy a tener un solo capacitor de 10 microfaradios. ¿Preguntas hasta aquí sobre la parte de la simplificación? ¿Dudas? Entonces, hasta aquí vamos nada más con la primera parte del ejercicio. ¿Sí, díganme? No, decía que al menos yo no. Está bien. Ah, muy bien. Entonces, aquí lo que tenemos es nada más la capacitancia equivalente. Hemos encontrado nada más la capacitancia equivalente. Entonces, aquí dice, suponga que se conecta a los terminales AB una fuente de 12 volts. Entonces, aquí nos pide determinar el voltaje y la carga de cada capacitor. Entonces, toda esta parte que hicimos aquí,
viene siendo la parte de lo que en el método que veíamos en la primera unidad se refiere a la reducción del circuito. Y lo que tenemos que hacer ahora viene siendo lo que conocemos como retorno. ¿En qué consiste el retorno? Entonces, en el retorno tengo que ver qué pasa ahora desde el último circuito simplificado que obtuve hasta los circuitos parciales que fui simplificando para encontrar lo que me están pidiendo. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo el voltaje y la carga en cada capacitor. Como tengo una conexión mixta, las características de carga y voltaje van a cambiar. Entonces, en un capacitor o en una serie de capacitores hay características importantes que se deben de mencionar. Entonces, si tengo capacitores conectados en serie, ¿cómo creen ustedes que se comporte la carga de capacitores en serie? Vamos a suponer que tengo 3 capacitores. Y aquí voy a aplicar un voltaje en extremos de los 3 capacitores. Este es el voltaje total. La cantidad de carga que tenga cada capacitor va a ser la misma. Es decir, aquí la carga del capacitor 1 va a ser exactamente la carga del capacitor 2 y del capacitor 3, porque tengo un solo camino a través de los cuales se mueve la carga. Aquí tengo entonces que las cargas en capacitores en serie van a ser las mismas. Carga 1 igual a carga 2 e igual a carga 3. Pero la parte del voltaje, ahí sí va a cambiar su comportamiento. El voltaje, ¿cómo se va a comportar el voltaje en un circuito serie de capacitores? El voltaje en un capacitor está definido por el cociente de la carga sobre la capacitancia. En el serie, entonces, acabo de decir que la carga es la misma, pero la capacitancia es diferente. Por lo tanto, aunque la carga sea la misma, si los capacitores tienen diferente capacitancia, los voltajes van a ser diferentes. El voltaje en el capacitor 1 va a ser diferente al voltaje en el capacitor 2 y este también va a ser diferente al voltaje en el capacitor 3. De tal forma que a la hora de sumar los voltajes parciales de cada capacitor, lo que voy a obtener va a ser el voltaje total aplicado, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con lo que veíamos en la primera unidad como la ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí las leyes de Kirchhoff se siguen cumpliendo. La ley de voltajes de Kirchhoff se cumple para el circuito serie. Voltajes diferentes y suma de voltajes parciales igual al voltaje total. Veamos entonces qué pasa con la conexión paralelo. Todos estos conceptos nos van a ayudar a hacer el análisis del circuito por partes, de acuerdo a las conexiones serie o paralelo que nos vayamos encontrando en el ejercicio. Entonces aquí, supongamos que en este circuito paralelo de 3 capacitores aplico una fuente de voltaje. Aquí. Bueno, aquí tampoco les mencioné. Estas son las, la simbología del capacitor. Se puede encontrar el capacitor como 2 placas paralelas
o con una placa curva y una recta. Esto es precisamente para los capacitores electrolíticos y esto es para los capacitores de tipo lenteja, cerámicos. Bueno, entonces aquí no se vayan a confundir con la simbología que tenemos para una batería, ¿sí? Esta es la simbología de una batería, es una línea más grande y otra más pequeña. En los capacitores las dos líneas son iguales. Entonces, aquí estoy aplicando una diferencia de potencial entre los extremos de un capacitor. En los circuitos paralelo, ¿cómo se comporta el voltaje en circuitos paralelo? ¿Cómo es el voltaje total con respecto al voltaje en el capacitor 1, con respecto al voltaje del capacitor 2 y con respecto al voltaje del capacitor 3? En paralelo, ¿cómo se comporta el voltaje? Es el mismo. Es el mismo. Entonces aquí vamos a tener que en paralelo los voltajes de los capacitores van a ser exactamente los mismos. Ahora, la cantidad de carga, ¿qué va a pasar con la cantidad de carga que guarde cada uno de los capacitores? Aquí la carga se comporta como la corriente en un paralelo. Aquí vamos a ver que como tengo diferentes caminos por los cuales la carga o la corriente se puede mover, la carga en un circuito paralelo va a ser diferente con respecto a el resto de las cargas que contienen los demás capacitores. Entonces, estas dos condiciones me van a ser muy útiles a la hora de hacer el análisis del circuito. Cargas en serie son iguales, voltajes en serie son diferentes. En paralelo, voltajes son iguales. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí las cargas son diferentes. Aquí las cargas son diferentes. De tal forma que la carga total que puede impulsar la fuente hacia los capacitores que tengo conectados en paralelo va a cumplir con el principio de conservación de la carga. La carga total entonces se va a repartir en el capacitor 1, en el capacitor 2 y en el capacitor 3. Entonces, al sumar todas las cargas parciales, debo de obtener la carga total que está impulsando la fuente de voltaje. Entonces, esta es la otra característica importante para el circuito paralelo. Voltajes iguales, cargas diferentes, ¿sí? Bueno, entonces con estos antecedentes vamos a ver cómo realizamos el análisis del retorno para el ejercicio que estamos analizando. Entonces aquí estamos con el retorno. Dice el enunciado que consideremos que aquí se conecta una fuente de 12 volts. Aquí vamos a conectar entonces una fuente de 12 volts. Entonces, si conecto una fuente de 12 volts, aquí lo que puedo ir viendo es cómo se va a ir comportando el voltaje en mis circuitos. Entonces, aquí yo puedo ver que estos dos capacitores están en serie. Entonces, lo que puedo hacer ahí es aplicar divisor de voltaje para saber qué cantidad de voltaje tengo en cada uno de ellos. Aquí también puedo aplicar concepto de divisor de voltaje. Entonces, el voltaje para el capacitor de 12, de acuerdo al divisor de voltaje, va a ser el voltaje total, que son los 12 volts, multiplicado por la capacitancia donde quiero conocer el voltaje, que en este caso sería el siguiente. No es cierto, aquí sería la capacitancia contraria a donde quiero conocer el voltaje. Entonces aquí son 12 por 60 entre 12 más 60. Aquí este voltaje nos va a dar un resultado de 10 volts, ¿sí?
Entonces, si aquí tengo 10 volts y el total son 12 volts, ¿qué voltaje voy a tener en el capacitor de 60? De acuerdo a lo que acabamos de ver, en los capacitores en serie, los voltajes se suman, los voltajes son diferentes. Entonces aquí tengo que el total son 12 y aquí tengo 10. Obviamente por acá me van a quedar los 2 volts para completar la suma y obtener los 12 volts, ¿sí? Entonces aquí estoy aplicando una de las propiedades que acabamos de ver. También lo puedo calcular con el divisor de voltaje. Aquí sería el voltaje para el capacitor de 60. Sería 12 que multiplica a 12 sobre 12 más 60. Esto nos da, obviamente, los 2 volts. Entonces aquí ya tengo definido el voltaje para este capacitor de 12, que es del circuito original, ¿sí? Aquí ya sé que el voltaje que me dio en este primer análisis, el voltaje en este capacitor de 12 microfaradios es de 10 volts. Entonces ya tengo conocido ahí el primer voltaje de los capacitores del circuito original. Entonces regreso, ya analicé este circuito, entonces ahora regreso para acá. Este capacitor de 60 es el equivalente de 2 que tengo en paralelo. Por lo tanto, el voltaje para este capacitor de 12 volts va a ser igual al voltaje del capacitor de 60 microfaradios. Por estar en paralelo, entonces aquí estoy aplicando otra característica de la conexión que vi hace un rato. Voltaje de 60, el voltaje del capacitor de 60 va a ser igual al voltaje del capacitor de 12 e igual al voltaje del capacitor de 48 microfaradios. Y todos estos voltajes van a ser igual a 2 volts, por estar en paralelo. Entonces aquí voy a tener 2 volts y aquí 2 volts. Y ya sé que acá este tiene 10 volts. Regreso al circuito anterior. Y entonces aquí observo que este capacitor de 48 es el equivalente de 2 que tengo en serie de 120 y de 80. Entonces aquí, como están en serie, los voltajes van a ser diferentes. Aplico otra vez el divisor de voltaje y tengo que el voltaje para el capacitor de 120 va a ser igual al voltaje total del extremo de estos dos en serie, que es el de 2 volts, por la capacitancia del capacitor de 80 sobre la suma de ambos capacitores, que serían 120 más 80. Esto nos da como resultado que tengo 0.8 volts. 0.8 volts en este capacitor. 0.8 volts en este capacitor. Si el voltaje total de los dos es de 2 volts y aquí tengo nada más 0.8, ¿cuánto voy a tener en este de 80? Pues va a ser la diferencia, ¿no? 2 menos 0.8 es de 1.2 volts. O si lo quiero calcular con el divisor de voltaje, sería voltaje del capacitor de 80. Esto es igual a 2, que es el voltaje total de esa asociación, por 120 sobre 120 más 80. Esto entonces nos da 1.2 volts. Entonces ya tengo aquí al principio, ya sé que estos son 10 volts, aquí son 2 volts, y acá son 0.8 y 1.2. Entonces aquí ya tengo voltajes de cada uno de los capacitores. Me regreso entonces aquí y veo que este capacitor de 80 es el equivalente de 2 en paralelo.
y en paralelo el voltaje es el mismo, entonces aquí yo voy a saber que este voltaje es de 1.2 volts y también este es de 1.2 volts. Este de 120 tiene 0.8 volts. Este tiene 10 volts, perdón, y este tiene 2 volts, ¿sí? Entonces ahora voy a ver qué más puedo hacer. Entonces, tengo que estos dos que están en serie, que son de 60 microfaradios, están involucrados en este de 30. Entonces, este de 30 tiene 1.2 volts. Entonces, acá entre ambos voy a tener 1.2 volts. Pero si yo me fijo, las capacitancias son iguales. Entonces, los 1.2 volts se van a dividir de manera igual entre ambos. Quiere decir que entonces este va a tener 0.6 volts y este también va a tener 0.6 volts. Como están en serie, la suma de los dos me tiene que dar el voltaje total que está representado en este capacitor de 30, que es de 1.2 volts. También también los puedo calcular con el divisor de voltaje para capacitores. Aquí el voltaje para este capacitor de 60 microfaradios es igual a 1.2, que es el voltaje total de la asociación, por 60 sobre 60 más 60. Y esto nos va a dar que el voltaje de este capacitor de 60 es de 0.6 volts, ¿sí? El valor total de la asociación en serie que tengo acá. Me regreso entonces a este circuito. Entonces, estos tres capacitores de 20, 30 y 10 están involucrados en este de 60 y todos están en paralelo. Estando todos en paralelo, entonces el voltaje de todos es el mismo. Entonces, aquí tengo 0.6 volts, aquí tengo 0.6 volts, y aquí también tengo 0.6 volts. Entonces, acá, en el capacitor que tengo acá, el de 50, en el de 50 tengo 1.2 volts. Entonces, este es 1.2 volts. Este acá lo determinamos como 0.6 volts. Aquí este de 120 es el equivalente de 2 en paralelo. En paralelo el voltaje es el mismo. Entonces este de 120 volts, perdón, este de 120 microfarados tiene 0.8 volts. Quiere decir entonces que este de 80 también tiene 0.8 volts. Y este también tiene 0.8 volts. Este de 12 microfaradios tiene un valor de 2 volts. Entonces aquí ya tengo el voltaje de cada uno de los capacitores. Hasta aquí preguntas sobre cómo encontramos los voltajes. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces aquí nada más es recordar el método de reducción y retorno y las características de conexión en serie y paralelo de capacitores. Ahora, la ecuación para encontrar la carga. La carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces, si ya tengo los valores de capacitancia y tengo los valores de voltaje, pues puedo ir encontrando los valores de carga. Entonces, vamos a decir que la carga... vamos a nombrar aquí a los capacitores con números para que podamos identificar las cargas. Entonces, a este lo voy a nombrar como capacitor 1, a este como capacitor 2, a este como capacitor 3, a este como capacitor 4,
a este como capacitor 5, a este como capacitor 6, a este como capacitor 7, este es el capacitor 8, y finalmente este es el capacitor 9. Entonces, con este color diferente y con la nomenclatura, procedemos a calcular las cargas. Entonces, la carga para el capacitor 1 va a ser igual. Su capacitancia, que es de 12 microfaradios, que serían 12 por 10 a la menos 6 faradios. Esto para que pueda yo obtener la carga en coulombs. El voltaje está dado en 10 volts. Acá lo tengo. Entonces aquí la carga va a ser igual a 120 por 10 a la menos 6 coulombs. Es el valor de la carga medida en coulombs para el primer capacitor. Para el capacitor 2 es también su valor de capacitancia, que son 12 por 10 a la menos 6 por su voltaje. El voltaje ahora de este capacitor 2 es de 2 volts. Entonces, la carga aquí va a ser igual de 24 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga para el capacitor 3 tiene que involucrar entonces a el valor del capacitor 3 y el voltaje en dicho capacitor. Entonces, la carga 3 va a ser igual a el capacitor 3 tiene un valor de 80 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje que tengo aquí, que es de 0.8 volts. Entonces, aquí vamos a tener que la carga es de 64 por 10 a la menos 6 coulombs. Vamos con la carga del capacitor 4. Su valor de capacitancia es de 40 por 10 a la menos 6. El voltaje, como está en paralelo con el 3, también es de 0.8. Y aquí la carga va a ser igual a 32 por 10 a la menos 6 coulombs. Vamos con la carga 5. El valor del capacitor 5 es de 50 por 10 a la menos 6 por el voltaje que tengo en este capacitor, que es de 1.2 volts. Esto nos va a dar finalmente una carga de 60 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga en el capacitor 6 viene siendo igual a 60 por 10 a la menos 6 faradios, que es lo que va del capacitor 2, por su voltaje, que es de 0.6 volts. Aquí entonces vamos a tener una carga de 36 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga para el capacitor 7 va a ser igual a 30 por 10 a la menos 6 por el valor de su voltaje, que va a ser igual a 0.6 volts. Esto nos da como resultado 18 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga para el capacitor 8 va a ser igual a 20 por 10 a la menos 6 faradios. Por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje que tiene este capacitor, que también es de 0.6 volts. Y esto nos da como resultado 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Y finalmente, el capacitor 9
va a tener una carga igual a su capacitancia 10 por 10 a la menos 6 por el voltaje que tenemos en el capacitor, punto 6, y esto finalmente nos da 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Yo tengo entonces ya la carga de cada uno de los capacitores. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profesor. Entonces, sí se debe de cumplir el principio de conservación de la carga. La carga total va a ser entonces la capacitancia total por el voltaje total. ¿Cuánto nos dio la capacitancia total? Vamos a ver por acá. La capacitancia total equivalente nos dio 10 microfaradios. Entonces aquí son 10 por 10 a la menos 6 por el voltaje total, que son 12. Veamos entonces aquí cuánto nos va a dar la carga total. Sería de 120 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí? Que de hecho es la carga que tenemos aquí en el primer capacitor. No, a ver, déjenme verificar la cuenta. Sí, sí es eso. Bueno, preguntas, dudas hasta aquí. Bueno, entonces ven ustedes que aquí en este tema seguimos con lo que son las leyes de Kirchhoff, las características de conexión en serie y paralelo en cuanto a voltajes. Finalmente, entonces, el capacitor es otro elemento pasivo de los circuitos que su única función es almacenar energía de manera momentánea. Y la energía, pues, depende de la carga y el voltaje. Las principales aplicaciones del capacitor pues son de tipo industrial, en el caso de la corrección de factor de potencia, en electrónica, en ayudar a la rectificación de corriente alterna a corriente directa, y pues de ahí entonces sería todo por el día de hoy. Si es que no hay preguntas, dudas hasta aquí. Bueno, creo que no hay preguntas, dudas. De todos modos, ya saben que el video se sube al canal de YouTube y todo el material está en Moodle. Anoten su nombre, por favor, y se retiran. Nos vemos el lunes para continuar con el tema.
Thank you.